Bien, debemos avanzar. El efecto siguiente de la palabra de Dios que quiero mencionar es lo que yo llamo iluminación mental. Podríamos citar muchos pasajes, pero solo tomaré un versículo del Salmo 119. Salmo 119. Como bien sabe, este es el salmo más largo. Y cada versículo de ese salmo contiene alguna frase que describe la palabra de Dios. Hay alrededor de 8 frases diferentes, pero no hay un solo versículo en el Salmo 119 que no la contenga. El Salmo 119, versículo 130, dice esto, y se dirige a Dios. La exposición de tus palabras alumbra. Haz entender a los simples. Aquí habla de lo que hace la palabra de Dios en el área de nuestra mente. Alumbra y da entendimiento. Ahora bien, durante 5 años fui director de una universidad que entrenaba maestros para las escuelas africanas en Kenia. Y me vi confrontado a todo este asunto de cómo educar gente. Señalaba continuamente a mis estudiantes que es posible tener una educación y ser un necio. Educación no es sabiduría. No estoy en contra de la educación, es importante, es necesaria. Lo que quise decir a mis estudiantes es que la mayoría de los problemas del mundo son causados por necios educados. Creo que entre más piensa en ello, más se dará cuenta de lo cierto que es. Si no fueran educados, no serían capaces de causar daño. Hubo un presidente estadounidense al comienzo de este siglo que hablaba acerca de la gente que roba. Dijo que si un hombre no es educado, robará un vagón de ferrocarril. Pero si se educa al mismo hombre, éste robará el ferrocarril entero. De modo que la educación no es luz. Lo sé porque yo mismo recibí una educación privilegiada y estaba en tinieblas. No sabía de dónde venía ni a dónde iba. No sabía cómo encontrar el camino correcto en la vida, pero cuando se trataba de tomar exámenes y escribir tesis podía tener éxito. Era educado, pero vivía en tinieblas. Y esta es la condición de millones de personas. Son educadas, pero necias. Educadas, pero no saben cómo andar por un camino recto en la vida. Usted verá que hay tantas personas educadas que terminan con problemas morales, físicas y mentales como las personas sin educación. Un escritor francés dijo, más o menos así, que hay más ebrios viejos que médicos viejos. Entonces, el hecho de que una persona tenga educación no garantiza una buena vida o éxito verdadero. La palabra de Dios alumbra, nos muestra dónde estamos, nos muestra nuestros verdaderos problemas y nos enseña las respuestas. Como ve, en el mundo natural nada reemplaza a la luz. Ninguna cosa en este mundo puede hacer lo que hace la luz. Vuelvo a pensar en mis estudiantes en África. Yo traté de inculcarles esto. Entonces, cuando estábamos en el salón de clases, yo decía, si este salón estuviera en total oscuridad, ¿cómo nos desharíamos de las tinieblas? Y entonces esperaba un poco y decía que abrieran todas las puertas y ventanas y dejar que el viento soplara las tinieblas. Ellos decían no. O tal vez debería enviarlos a traer escobas para barrer y sacar la oscuridad. Y ellos decían por supuesto que no. Y yo preguntaba, entonces, ¿qué hacemos para echar las tinieblas? Y algún estudiante decía que encendiéramos la luz. Eso es. Donde llega la luz, la oscuridad ya no puede existir. Abrir su corazón y su mente a la palabra de Dios es encender la luz en su mente. Permite ver quién es usted, la verdadera naturaleza de sus problemas. Había buscado al menos durante 15 años el verdadero
significado de la vida. Pero una educación como la que tuve no me lo había mostrado. Cuando la luz de la Biblia llegó, yo empecé a entender, a comprender lo que realmente necesitaba, lo que le daría sentido y éxito a mi vida. Y dice este versículo que ella da entendimiento al simple. La palabra simple se valora poco estos días. Déjeme decirle que hay mucho que decir acerca de ser simple. No se complique. Si se complica mucho, nunca sabrá realmente si ha encontrado la solución o no. Pero si usted es simple y esencial, usted dice, por ejemplo, quiero felicidad, quiero amor, quiero saber cuál es la mejor forma de vivir. No busque algo demasiado profundo. Pienso en los filósofos que yo estudié. Me estremezco cuando pienso que el filósofo Immanuel Kant, un filósofo alemán, escribió frases que llenaron más de 2 páginas antes de ponerle punto final. La Biblia es completamente diferente, ¿lo ha notado? Dice las cosas más complejas en los términos más breves. Cuando estaba en África, ya se nos está terminando el tiempo, pero cuando estaba en África me invitaron a hablar a una congregación cada mañana durante una semana. Tenía que conducir mi auto de regreso, así que una mañana decidí hablar sobre Primera de Pedro 2, versículo 24. 23, ¿no? 2.24. Primera de Pedro 2.24. En la versión Reina Valero dice, quien llevó él mismo, refiriéndose a Jesús, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos por la justicia. Pues bien, para mí este es el pensamiento más profundo, es el corazón mismo del Evangelio. Entonces, mientras conducía, empecé a decir, la mayoría de las personas a quienes voy a hablar son analfabetas, no pueden leer. Quizá ese mensaje sea demasiado profundo. Y el Señor me habló por el Espíritu Santo y me dijo que tomara ese versículo y contara el número de palabras de una sílaba. Yo lo hice, hay 30 palabras en el versículo, 12 palabras de una sílaba, 9 palabras de 2 sílabas y 9 palabras de 3 sílabas. Esa es la verdad más profunda que puedo lograr. ¿Lo ve? Pero está expresada en un lenguaje sencillo. Si usted se complica demasiado, en realidad no sabe si está hablando la verdad o no. Puede engañarse. Pero cuando lo resume con sencillez, entonces sabrá de qué está hablando. Yo le aconsejo ser sencillo en lo que respecta a Dios. Sea honesto. Descubra su corazón. Dígale sus verdaderos problemas. No encubra nada y deje que la palabra de Dios le dé el entendimiento que necesita.